Bueno, aquí les voy a explicar lo de un poco sobre. No, solo les voy a dar la introducción. Bueno, lo de hoy será lo de este video, que son las coordenadas esféricas. Y bueno, primero voy a explicar una que otra coordenada que ya había explicado. Y otra que no tiene nada que ver, pero creo que sirve un poco para las coordenadas esféricas, que nos va a ayudar un poco a entender. Y bueno, ¿qué son las coordenadas esféricas? Las coordenadas son un sistema que nos permite ubicar puntos en el espacio tridimensional, como algo similar a las coordenadas cilíndricas. Bueno, como les dije, vamos a repasar rápidamente. En el sistema tridimensional tenemos 3x, el eje x, y z. Después tenemos las coordenadas x, y, z, que son las coordenadas rectangulares. Se les dice así porque se pueden obtener a partir de un prisma rectangular. Otro sistema que les quiero mostrar es el sistema de coordenadas cilíndricas, en el cual este punto se ubica mediante 3 coordenadas. Primero se proyecta este punto hacia el plano x, y. Es este punto, Hay una altura hacia el plano. Esta es la coordenada z, que es la misma coordenada rectangular. Pero si unimos este punto con el origen, tenemos otro punto, que es la r, que es la distancia. Después tenemos otra coordenada, que es el ángulo θ, que es el que se mide del ángulo x hasta esta línea de acá. En las coordenadas cilíndricas vemos que aparecen las coordenadas r, θ, que son las coordenadas polares en el plano bidimensional. Aquí x, y. Aquí tenemos un punto, y que cuando lo unimos al origen sale una distancia, y esta distancia es r, y el ángulo que genera es θ. Estas dos coordenadas son coordenadas polares. También aparecen en las coordenadas cilíndricas, por lo que las coordenadas cilíndricas generalizan ahora sí que a las polares. Y bueno, aquí ya nos metemos un poco en las coordenadas esféricas. Bueno, ya vamos a explicar un poco, pero vemos que en las coordenadas polares, y una de las coordenadas es la distancia que hay desde el origen hasta el punto, mientras que en las cilíndricas no tenemos esa coordenada. No hay algo que nos diga la distancia que hay desde el origen hasta el punto. Y bueno, aquí entran las coordenadas esféricas. Una de las coordenadas va a ser la distancia del origen hasta el punto. Esta distancia la vamos a representar con la coordenada ρ, que no es la r, para no confundirnos. Esta ρ es la r, pero en griego. O sea, es lo mismo,
pero es una letra griega. Es más o menos su equivalente, pero pues en griego. Esta va a ser la primera coordenada. Ok. Después, como les explicaba, aquí vamos a considerar el ángulo que forma esta línea con los ejes. En este caso el eje que vamos a considerar es el eje Z positivo. Entonces el ángulo que forma esta línea con el eje Z positivo le vamos a llamar el ángulo phi. Esta es la segunda coordenada esférica. Y nos falta la última coordenada, que nos falta la tercera, que esta va a ser el ángulo teta. Y para saber esto, este punto proyectamos al ángulo Y, y si unimos este punto con el origen, vamos a tener la coordenada R. Y este ángulo que forman pues es el ángulo teta, que es la última coordenada esférica. De esta manera, con estas tres coordenadas, podemos determinar cualquier punto en el espacio tridimensional. Estas son las coordenadas esféricas. Estas son las coordenadas esféricas. Y vamos a borrar esto. Y vamos a escribirlas siempre en la coordenada ρ. Voy a escribir un poco. Vamos a escribirlo con otro color. Primero la coordenada ρ, que es la distancia del origen al punto. Luego la coordenada teta, que es la misma coordenada que la coordenada cilíndrica. Y la última, la coordenada phi, que es el ángulo que forma con el eje Z positivo. Aquí la coordenada ρ siempre va a ser mayor o igual a 0. Siempre va a ser positiva o va a ser 0. Solamente en el caso de que el punto sea el origen. Esta es una de las restricciones necesarias, simplemente como para simplificar. Después tenemos ahora sí lo que es otra restricción, que es phi. Este es el ángulo que genera el vector con el eje Z positivo. Por ejemplo,
Este solo va a ser un valor entre 0 y pi. Va a ser 0. Vamos a escribirlo un poquito mejor. Que me equivoqué. Este es phi. Entonces phi va a ser solo un valor entre 0 y pi. Y va a ser 0 solo si el punto se encuentra directamente sobre el punto, sobre el eje Z. Mientras que si el punto se encuentra en el Z negativo, por abajo, el ángulo siempre será 180 grados o pi radianes. Cualquier otro punto que se encuentre en el espacio será 0 o pi. Será entre 0 o pi. Después tenemos otra restricción. Déjame le escribo. Teta la coordenada teta, bueno, esta no es como tanto, no es necesario restringirla necesariamente porque no hay un problema, porque es la misma coordenada que las polares. Como vemos, sumándoles múltiplos de 2pi siempre vamos a tener el mismo punto, pero bueno, aquí podemos restringirla en que se encuentre de 0 entre 2pi, o sea, 0 entre 360 grados, o para que se encuentre en menos pi, me lo escribo, entre menos 180 grados y 180 grados. Estas son restricciones, aunque no hay tanto problema con el ángulo teta. Y bueno, este sería lo que es las coordenadas esféricas.